Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Y estamos en el capítulo 15. Ahora nos encontramos en estos versículos del 13 al 21 que nos habla del discurso que realizó Santiago. Recordemos que Santiago es el hermano del Señor, nos dice la palabra de Dios, y él discursea, digamos, o sea, envía la resolución que tomaron en el concilio de Jerusalén. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto, como Dios dispuso desde el principio, elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: después de esto, yo levantaré y volveré entonces la choza derruida de David a levantarla. Restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso, considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir, pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Entonces, queridos amigos, aquí estamos concluyendo prácticamente esta controversia de Jerusalén. Porque Pablo y Bernabé habían predicado a los paganos una libertad, es decir, una amplitud del evangelio, que no hacía falta la circuncisión, que no hacía falta también incluso ir a rajatabla con la ley de Moisés, sino que mirar cuáles son los valores de la buena nueva, qué es lo que trae el evangelio de Jesús. Pero nos cuenta el capítulo 15, decía: algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Apenas entonces el avispero. Entonces ahí comenzó toda esta
controversia tuvieron que Pablo y Bernabé y Poché y Guaya lleva porque crearon un alboroto en la comunidad. Los otros vamos a hablar con los tendotá Jerusalén y de acuerdo, el diálogo es importante y esencial. Uperoña de Yasura Yapona Curia Yaeoi, que es importantísimo el diálogo en toda comunidad. Ñaños en Duman de Yaicuajan Wamba Ella para entero betea, porque somos comunidad Atiguasuina. Aupea enseña de Yahuatana Oñón 10. Eso quiere decir que todos tenemos que ayudarnos y ponernos en sintonía, ¿verdad?, para poder vivir el Evangelio y la propuesta del Evangelio, o si no sería imposible. Y eso es lo que ahora ellos van a procurar, porque dice, ante esta situación, por fin se decidió que ambos juntos, con algunos de la comunidad, se entienden, donde estaba en Antioquía, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Yemojico de acuerdo, ya está Yemongueta, peña de Yeicua Ponana, diga tuya llevaña de la yo abuelo, diga tuya orero es una cosa, peña otra cosa, sino que ya Yemoya de acuerdo. Hau peña de ya está ya esa. Hau veana, ya de atipaiteta, lo tendo tacuera, ya Yemongueta Ponata, ya está para la Yepota. Y así dice, los que habían sido enviados por la iglesia partieron, atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Bueno, viene como ve, va para problemas, va a Jerusalén, oye, mangueta mi con los tentos tan fuera, con Pedro, con los otros apóstoles y con los presbíteros, dice, o sea, con los ancianos. Y en este camino ellos ya van anunciando y ya van diciendo, tu sheitemba y gopeñan de Yara, lleva. Y por ahí te gopeñan de Yara, ya es decir, las promesas que se han cumplido en el pueblo, en la persona de Jesucristo. Y aquí lo necesario es el adherirnos plenamente al Evangelio de Jesucristo. Upeotoña de Yahuatana, Umiam la ñanteña mañana. Ani la yajate en Sarambi, paja que cada uno ya por cualquier cosa, sino que principalmente, elementalmente, sustancialmente, tenemos que caminar hacia aquello que a nosotros nos hace vivir profundamente en la unidad, en la hermandad, y no aquello que nos divide. Y entonces hay elementos que son circunstanciales, hay elementos que son más superficiales, hay elementos que no son los esenciales para el seguimiento de Jesús. Y esto es lo que está defendiendo Pablo y esto es lo que está defendiendo Bernabé. Los dos se ponen de acuerdo, los dos comienzan a predicar, los dos van convirtiendo a tanta gente, ¿verdad?, del paganismo. Y ahora vamos a ponernos de acuerdo, porque no podemos estar divididos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro y estamos con la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, esta carta a los cristianos de Éfeso nos ayuda a entender que nosotros formamos una sola familia.
Y es la gran fuerza de la comunidad, la gran fuerza de la familia. Upea la ñande putimota hina, la ña sejanma, pemba eposhipowe, es decir, del mal, del diablo, de todo aquello que es pecaminoso. Y entonces por eso Pablo nos vuelve a recordar, ya no somos nosotros extranjeros, todos vivimos como hermanos, todos vivimos bajo un mismo techo, ya no como extranjeros, sino como familia. Tampoco dice no somos huéspedes, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Koanga vive allí bañande, ñamañabara pe tesapajureje, yahuerecoaña inayepa, que es la familia de Dios, que es la comunidad. Y por lo tanto, dice nosotros debemos recordar que estamos edificados sobre los principios, los valores de los apóstoles, es decir, de aquello que ellos escucharon, que ellos vivieron acompañando a Jesús en su vida pública y que hoy son ellos los que nos transmiten como valores y principios para que hoy seamos nosotros. Humillas cuahuañame y ayepañamos sanambía, ayecua acá entero eteabe, va ella va la cristiano añetetejatete hoy coena. Y por eso Pablo insiste y subraya, somos así entonces hoy nosotros cimientos. Somos nosotros también esa piedra angular sobre la que nosotros edificamos nuestra propia vida y nuestra propia comunidad cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está
está por venir. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, el discurso de Santiago, con algunos de estos versículos que nos hacen entender y también nos hacen aplicar a nuestra propia vida. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, del profeta sobre todo, que dice: desde esto yo volveré y levantaré la choza derribada de David. Después restauraré sus ruinas. Después la reconstruiré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas recién ahora. Y entonces, desde la eternidad que Dios dio a conocer esto, pero recién ahora que se está manifestando. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de la sangre. Bueno, estas son las únicas indicaciones, ¿verdad?, que después se les va a dejar a los cristianos de Antioquía. Y aquí al frente está el mismo Santiago, como lo definen el hermano del Señor. Hay algunos, ¿verdad?, que hacen su comentario y que dicen sobre el liderazgo de Santiago, porque Santiago sería el primer obispo en Jerusalén. La disposición de la Iglesia para reconocer su liderazgo se debió más a su carácter como persona y su testimonio que a su relación de sangre con el Señor. Es decir, el liderazgo. ¿De dónde le viene ese liderazgo? No porque sea solamente pariente del Señor, dice, sino que hay una disposición para reconocer su liderazgo. Hay una predisposición de toda la Iglesia. Es decir, cuál añade tendo tanaina, cuál catuta estaba oyapo, cuál catuta lleva oberoguatá oyapo, peña de yaea. Y así entonces el carácter como persona, como personas y su testimonio que a su relación de sangre con el Señor. Se insiste mucho en este aspecto, más que en el aspecto, ¿verdad?, de ser parientes porque viene de una línea de descendencia más cercana. No, acá no interesa eso, sino que sobre todo por su forma de ser, por su liderazgo. Alguien que está al frente de la comunidad y alguien que hace verdaderamente algo por la comunidad. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, formar y tomar de ellos pueblo para su nombre.
Jacob comenzó, ¿verdad?, enfatizando que Dios tenía un pueblo entre los gentiles. Esto sorprendería a la mayoría de los judíos religiosos de la época. Claro que sí. Imagínense, Dios tenía un pueblo entre los gentiles. Ese vio el pueblo elegido, ya digo el pueblo elegido, pero ahora entonces dice que Dios es universalista, es universal. Y ahora, con esta prédica, nos damos cuenta de que Dios verdaderamente se abre a todo el mundo, se abre a todas las culturas, se abre a todas las religiones incluso, ¿verdad? Porque al final de cuentas los valores y los principios serán siempre los valores y principios del Evangelio. Principios del Evangelio. La palabra griega, vamos a ver un poco de exégesis también aquí, para explicar lo que es un gentil, es decir, un pagano. También puede traducirse como naciones. Es etne. La palabra griega antigua para pueblo en este pasaje es laos. Los judíos se consideraban a sí mismos un laos de Dios y nunca entre los que simplemente, ¿verdad?, nunca tienen otra palabra que contradiga al pueblo como comunidad, al pueblo como una estructura donde se va a realizar tanto el cristiano como toda la comunidad. Así que era un desafío para ellos escuchar que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos su pueblo, para formar. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante que vayamos meditando y que nos demos cuenta cómo también va entrando en esta cultura, en esta revelación de parte de Dios, que ellos quieren respaldar, ellos quieren que esto camine, ellos quieren verdaderamente que todos puedan construir algo nuevo. Mira, novedad de vida, en Jesucristo novedad de vida. Imagínense el hecho de volver a la vida, el hecho entonces de darnos aquello que nosotros necesitamos. Acuerdo, pero esa y claro, que se abren los ojos y se ponen a disposición también del Señor. Queridos amigos, volvemos enseguida con más en Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús.
quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 19. La palabra del Señor nos dice en ese versículo 19, donde estamos acentuando uno de los elementos esenciales y fundamentales para la toma de decisiones, o mejor dicho, para poner en práctica ya, o mejor dicho, aún para comunicar lo que ellos habían discutido, lo que ellos habían decidido y lo que ellos ahora deben poner en práctica. Es decir, upeagoña comunicar. Amado comunicata, japeamoñe pregunta lleva era Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago? Porque Santiago está al frente de la comunidad jerosolimitana. Santiago, el hermano del Señor, es el primer obispo, ¿verdad? Es el primer nombrado, es el que lleva adelante la comunidad cristiana de Jerusalén. Por eso dice, considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios. Pero y Santiago Yurube, apeala Santiago de Iaina, apeala Obrero Mandu a entero de Teabeja, que justamente yo considero, porque en este caso el episcopus, ¿verdad? Epi arriba, scopus mirar desde arriba, luego dice la episcopus, episcopado, el obispo, después al final de cuentas, ¿verdad? El episcopo. Entonces es el que está mirando desde arriba, el que tiene que ordenar justamente la sociedad. A él añade lleva operar con la obispo y ñacaponara en el sentido de las relaciones. Hoy cuaponara moto para la de yaguatana. Por eso que tiene una misión elemental y fundamental. Primero, aquella de enseñar. Lleva. Luego tiene aquella de santificar. Tú por formal, ¿verdad? Porque tiene que ayudar a santificar. Y luego tiene aquella de regir. Sacerdote, profeta y reina. Los tres elementos fundamentales. Como un rey, verdaderamente tiene que regir. Regir y seina, ordenar, homogénea. Orden, homogénea. Algunas veces él es fácil pa. Algunas veces hace formal y no lleva la areña en boitendo taishamo la areña popona senonga. Anga la pisha te lleva a la ian de pea ian de amoa mi de putuo o ian de diena pesha. Entonces evidentemente que no podemos regir. Así como en cualquier institución, ¿verdad? En cualquier institución. Si nosotros le ponemos solamente a un político que no entiende nada, ahora con asesor de aquí para allá y que tiene otro interés, evidentemente que nunca vamos a poder regir. Entonces tenemos esta característica esencial. Aquí estamos hablando exclusivamente, ¿verdad?, de una institución tan importante como era la comunidad cristiana que estaba en nacimiento. Lleva pecha omoñepunojina y cuailas ecoe coanga o mañana o echana va ella bañan de ella güero guatata va balañan de ella pota. Y así es donde aparece, ¿verdad?, la figura, en este caso del episcopos, el que mira desde arriba, el que tiene que tener la visión global. Y al final de cuentas es el que va a mover las piezas. Veo cuya jugas ella ahí, ajedrez o dama. Digo, bebere mañana, ve al enemigo, vemos buena. Ande bate mañana, haré esa paiteina de campo de juego. La reyes, cuidado, entonces catuete, eres perdeta catuete. Porque también el enemigo está en la misma cosa, ¿verdad? Entonces el episcopus tiene que ser ayudado también para que se pueda dirigir bien, regir, a la reina, y ante ella es la función del sacerdote, que es justamente la de santificar.
episcopus, va ese bañan de yagüero guatata, lleva para la teneva, ya bañan de yara, oye, rehaisen de dentro de su propuesta del evangelio, va una nueva noticia, güero, que venían de yara, va ese de yaguatata, va ese de ñañe santificada, porque aquí te habla de la santificación, el santo. Es la fuerza entonces de un Dios que nos permea. Bueno, y eso es lo que encontramos aquí. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios. Es el episcopos que está hablando, es el episcopo que está rigiendo, que está queriendo santificar. Y luego tiene entonces, como el profeta, el de enseñar. Vea otra función importante, Tereía, lleva la ñana de comunidad. Entonces nosotros decimos luego, es como decir que el obispo tiene la última palabra en ciertas cosas. ¿Por qué? Y porque en la cuestión dogmática, en la cuestión del pensamiento, la revelación, no es fácil, queridos hermanos. Porque ahí ya podemos entrar dentro de una anarquía también en cuanto al pensamiento. Entonces, por eso que sabemos, eres la gestión y la secta, y la protestante, porque hoy cada uno de ellos, cada uno tiene, dice, la luz del Espíritu para decir lo que quiere en síntesis. Tiene la luz del Espíritu para decir lo que quiere. Y sin embargo no es así. Pero coñandero gapu, veis ahí, lándeme, cuero, o Japón, y no lo que quiere, entonces le puede poner que va a ser todo un caos. Hay elementos elementales y fundamentales. En todo caso, hay un diálogo, hay una discusión aquí en el Concilio de Jerusalén, pero luego se toma una decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Punto número 11 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que con él, por cierto, comenzamos un apartado nuevo dentro de este capítulo segundo que era Dios viene al encuentro del hombre. El primer apartado era la revelación de Dios. El siguiente apartado, que a partir del cual hoy desarrollamos, es la transmisión de la revelación divina. El punto 11 formula la siguiente pregunta: ¿por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Y responde: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato: id y haced discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Hay una primera afirmación, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es un texto de 1 Timoteo 2:4. Hay una voluntad salvífica universal de Dios. El corazón de Dios lucha, sueña por la salvación de todos los hombres. La posibilidad de que el hombre se pierda es un gran drama para Dios. Él ha entregado su vida por la salvación de todos los hombres, ¿no? Imaginaros el sufrimiento del corazón de Dios, del corazón de Cristo, cuando le son arrebatadas las almas. Hay un pasaje evangélico especialmente conmovedor, que es esa oración sacerdotal, esa oración que tiene lugar cuando Jesús está, después de la última cena, orando al Padre antes de su pasión, antes de ir a Getsemaní.
En ese momento Jesús ora al Padre por todas las almas que se le han encomendado, para que no se pierda ninguna de las almas, ninguno de cuantos hemos sido encomendados. Vemos ahí como una madre que lucha por sus hijos y está dispuesta a dar su vida por todos y cada uno de ellos. Así pues, Dios lo da todo por la salvación de todas las almas. No está dispuesto a dar por perdida ningún alma. No. Hay una voluntad salvífica de Dios que también nos transmite a nosotros. Eso Dios nos lo comunica, Dios nos lo transmite. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Luego sería un gran pecado por nuestra parte si no compartiésemos con el mundo esa voluntad salvífica de Dios. ¿Sabéis qué significa la palabra Jesús? Etimológicamente, la palabra Jesús significa Salvador. Entonces, dar a conocer a Jesús a todo el mundo es posibilitar que el mundo se salve, que pueda conocer la salvación y así adherirse a ella. ¿Cómo podrá salvarse el mundo si no conoce el Salvador? Si no ha conocido el nombre de Jesús, el revelador del Padre, la salvación ofrecida por el Padre al mundo. Tenemos una gran responsabilidad en que Jesús sea conocido, que Jesús sea amado. El mandamiento de las misiones, el mandamiento misionero, es importantísimo. Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Por desgracia, hemos perdido, ¿no? En la medida en que nos hemos secularizado, hemos perdido tensión misionera. Incluso a veces se ha dicho, bueno, es que no hay que ser proselitista. No, hay que respetar, ¿no? Respetar el proceso de las personas, ¿no? Obviamente también se puede entender el proselitismo de una manera incorrecta, porque lo cierto es que también dice, ¿no? Pues el propio Benedicto XVI, decía él que la evangelización se transmite por contagio, por testimonio. En ese sentido, el proselitismo puede tener una mala interpretación, ¿no? Es un concepto que no coincide exactamente con el del celo apostólico. Nosotros tenemos que estar llenos de celo apostólico. La palabra ser proselitista quizás tiene otros matices que hay que purificarlos, pero estamos llamados a arder en el celo apostólico, tener el deseo de que todo el mundo conozca a Jesús, sufrir porque Jesús no sea conocido, que Jesús no sea amado. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, en él decimos, santificado sea tu nombre, o sea, que el nombre de Jesús sea conocido, sea amado. Hemos recibido un gran don y tenemos una responsabilidad de qué hacer con ese don. Muchísimas personas en el mundo no conocen a Jesucristo. Somos incluso una minoría los que hemos conocido a Jesucristo en el mundo y podemos interpretar de una manera correcta que hemos recibido ese don no para enterrarlo, sino para tomar conciencia de que somos instrumento de Dios para que el resto del mundo conozca a Jesucristo. En tu entorno, en mi entorno, hay muchas personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y que, entre comillas, la Biblia más cercana que tienen, o los evangelios más cercanos que tienen para poder conocer a Jesucristo, eres tú o soy yo, que nosotros podemos convertirnos en el evangelio más cercano que ellos pueden tener para llegar a conocer a Jesucristo. Qué gran responsabilidad, ¿no? Por eso, pues, hacemos nuestra aquella expresión de San Pablo, ay de mí si no evangelizare. Sería gordísimo. Sería algo muy grave, que yo en mi vida haya sido inconsciente de que he recibido la fe en Jesucristo como un tesoro para los demás y lo haya guardado para mí. Dice la Sagrada Escritura, gratis lo has recibido, dalo gratis. Entre los quehaceres que pueda tener una persona en esta vida, difícilmente puede haber algo más importante que dar a conocer a Jesucristo al mundo, evangelizar, dedicar en ello nuestro tiempo, nuestro apostolado, nuestro testimonio, nuestros medios económicos,
saber que esos misioneros que están en primera línea nos representan y que nosotros, ¿no?, estamos apoyándoles y que nosotros mismos somos misioneros, cada vez más en primera línea de evangelización. Ay de mí si no evangelizaré. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 20, muy interesante, pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Bueno, ¿qué es lo que significa entonces en este versículo 20, después de ver en forma muy general en este curso bíblico, como siempre lo hacemos, el aspecto bien amplio y general, esto de que se aparten de? Oye, apartáis. ¿A qué se refiere, queridos amigos? ¿En qué consiste nuestra interpretación? Primero, que los cristianos gentiles tenían el derecho, ¿verdad?, a comer carne sacrificada a los ídolos, a continuar sus prácticas matrimoniales y a comer comida sin sangrado, kosher, ¿verdad?, que ellos le llaman el kosher, sin sangrado. Y porque estos eran aspectos de la ley mosaica, bajo los que definitivamente no estaban sujetos aquellos que bajo la ley de Moisés no estaban sujetos. Claro, porque estamos hablando, ¿verdad?, del judío y del pagano. Pero en el año de problema. En cuanto que surgió en Antioquía, capítulo 15, versículo 1 en adelante, ¿verdad?, lo que le llamamos el concilio de Jerusalén, o a dónde llegaremos para zanjar los problemas que estaban existiendo en la falta de una relación profunda, sincera, de poner bien las cosas, porque incluso dice que Pablo y Bernabé discutían acaloradamente y venían de verdad, o sea, entonces porque dice que no podían salvarse. Eso es lo que decían. A raíz de esto se produjo una agitada discusión. Pablo y Bernabé discutieron, ahí está, discutieron vivamente entre ellos. Y por fin se detuvo. Vamos a ver entonces el por qué, ¿verdad? Se decidió, se detuvo esta idea de que todos tienen que ser aquí circuncidados para poder entrar al cristianismo, etc. Entonces Pablo y Bernabé justamente intervienen y hacen que se detenga. No permiten que esto entonces vaya solo hacia adelante. Se decidió entonces que ambos, junto
con algunos otros subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Bueno, y ahora estamos llegando ya a esa conclusión, ¿verdad? Porque en el versículo 20 nos está diciendo que Santiago acepta, me parece muy bien, me parece que ellos tienen que hacer su camino, nosotros tenemos que entender el camino que ellos es. Indicativo entonces de la pecha de Yayarra, a llevarte Cuellarra, de Yayura, Wima, Bella, yo puedo, ya porque se me aprende, ya ponen de colleto, aquello, no. El religarse, justamente siempre la religión, y religión quiere decir tu propia esencia, conocerte a ti mismo, mirar desde el proyecto de salvación. A beber entonces lleva batata, pero vamos a hacerlo como comunidad. Y entonces, a lo largo, que está caminando por los ídolos, todo lo que está contaminado, hay que sacar. Todo lo que entonces no proviene de Dios. Entonces hay que darle el sentido, ¿verdad? El sentido de las acciones nuestras. Y hay que dejar de lado todo lo contaminado por los ídolos, también todo lo que es la inmoralidad sexual, de la carne de animales muertos sin sangrar y de la sangre. Cuando le pide el derecho que tenían a comer carne sacrificada a los ídolos, a continuar sus prácticas matrimoniales y a comer comida sin sangrado kosher, porque estos eran aspectos de la ley mostrada nada más y nada menos allá, ¿verdad? Definitivamente. ¿Con qué cosa? Con los derechos de que estos hermanos verdaderamente le aman y le quieren, ¿verdad? Y entonces por eso les pide y les dice, bueno, ya digo, ya yo al jubio, queremos hacer un camino en que demostremos ese amor, ese cariño entre nosotros. Y bueno, entonces estas 4 abstenciones solicitadas relacionadas con las leyes ceremoniales estaban ya establecidas en el Levítico, capítulo 17 y capítulo 18. Y 3 de ellas se referían a cuestiones justamente alimenticias, más que podían limitar las comunidades típicas de los judíos y de los gentiles. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 20. Y volvemos la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.